¿Qué tal mis amigos tibianos? Mi nombre es Mirius y bienvenidos a otro episodio de Noti Tibia para el canal. El día de hoy vamos a estar analizando el primer teaser del Summer Update del año 2022, así que acompáñenme a ver esta noticia a fondo. El día de hoy estaremos explorando no solamente una nueva ciudad, sino que además también estaremos explorando qué es lo que viene para los siguientes meses en el juego. Les prometo que no decepcionará, así que sin más preámbulos, vayan conmigo. Aquí podemos ver en la página oficial de Tibia como el día de hoy, 1 de junio del año 2022, Tibia ha lanzado el artículo Marapur. ¿De qué es este continente? ¿Quieres saber más acerca de ello? Hay que ir al artículo destacado. Sin embargo, a pesar de no estar en el artículo destacado, podemos obtener bastante información muy interesante. Este es apenas el primero de 4 teasers de contenido, pero no han dado ninguno todavía de los 3 teasers que planean dar con respecto a las funciones del juego y del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tendremos mejoras de, por ejemplo, calidad de vida o mejoras, por ejemplo, de cómo funciona el cliente antes de que sea lanzado el test server y también antes de que sea lanzado, por supuesto, la versión oficial, ya para que todos podamos jugarla. Esto quiere decir, por supuesto, que estaremos esperando cuáles serán estas mejoras de vida, estas funciones nuevas que tendrá el cliente o que tendrá el juego. Recordemos que este es apenas el primer teaser de 7. Vienen 7 teasers y según lo que cuenta Mirade en el foro, van a ser de 1 a 2 semanales. Así que este artículo que viene acompañado con esta imagen es el buen preámbulo para lo que viene posteriormente en el artículo, pero tomen en cuenta algo, hay ciertas cosas que ya pasan a estar un poco fuera de tono en esta zona. Por ejemplo, podemos ver acá como esta parte del rail que lleva la escalera directamente ya no está conectado, lo cual muy probablemente sea un bug visual. También recordemos que ni siquiera hemos entrado en la fase de pruebas, así que es muy común que este tipo de errores gráficos ocurran constantemente. Sin embargo, vamos al artículo. Una vez aquí en el artículo tenemos un artículo sumamente largo que habla con respecto a las nagas y también habla con respecto a la nueva zona, Marapur. Marapur es una nueva isla que será la 20ª para la zona de descubrir, lo que quiere decir que podremos tener por fin el Discoverer Outfit completo y Marapur está localizado, mejor dicho, al sur de Roshamul. Va a constar de un archipiélago, el cual, según la historia cuenta, antes no era un archipiélago, sino una única isla, pero debido a el creciente nivel del mar y a las corrientes, se ha visto hundido en su mayoría. Esto separando también a las criaturas que habitaban esta zona en dos, unos que se quedaron en la costa y comenzaron a vivir en el agua y fuera de ella, mientras que otras que decidieron mudarse a la montaña, por lo cual es normal que podamos esperar a dos tipos de nagas dentro de este teaser. Las nagas, las cuales les voy a mostrar en esta misma parte, son criaturas sumamente alargadas, parecen como la parte de atrás de una serpiente muy larga, con después el torso de un ser humano con 4 brazos. Esto también depende de la zona en la que nos encontremos. A las nagas pueden ser o muy agresivas o no. Las nagas son criaturas que tienen diferentes pensamientos con respecto a los seres humanos, por lo cual algunas de ellas van a ser nuestras enemigas y algunas de ellas van a ser nuestras aliadas. Es también muy importante notar que esto va a ser para ambos tipos de nagas, tanto las nagas de las montañas como las nagas que estarán en el mar. ¿Ok? También tomemos en cuenta que los asentamientos que podremos ver en esta isla van a ser un asentamiento en el mar que nosotros podremos visitar, incluso habitar en este sitio, y otro asentamiento en las montañas donde también ocurrirá lo mismo. Sin embargo, el trayecto de uno al otro no es tan sencillo. Hay muchas criaturas nuevas a las cuales nos tendremos que enfrentar, como por ejemplo los Parders. Los Parders son unas criaturas muy similares a unos felinos, a unos guepardos que conocemos en la vida real. Y estas criaturas son bastante agresivas y buscan atacar principalmente a mamíferos como nosotros. Sin embargo, también tenemos unas criaturas que parecen ser un poco más amigables, a pesar de que muy probablemente no sean directamente aliados nuestros. Se llaman
los macaras. Estos macaras parecen ser unos caballitos de mar, pero con 4 patas, cosa que es bastante curioso. Es posible que esta sea incluso la montura que podamos obtener en esta isla. Mientras que los Foamstalkers tienen una historia un poco más diferente. Habitan en las regiones que antes eran terrestres, las cuales fueron tomadas por el mar debido a las crecientes, al creciente nivel del mar, incluso en Tibia. Entonces, estas criaturas que son formadas y creadas debido a la magia que practican los nagas, tienen distintas peculiaridades, tienen conciencia y además llevan la agresividad que sus creadores tienen hacia los seres humanos. Como podemos ver, estas criaturas son capaces de hacer magia. Este tipo de magia, el cual ellos le llaman Yukti, consiste básicamente en movimientos de brazos que les permiten crear distintas criaturas, summonear distintas criaturas, y me da a entender, dado que algunas personas lo pueden hacer con dos brazos y otras personas con 4 brazos, me daría a entender que existe una pequeña posibilidad de que incluso nosotros, los seres humanos, podamos aprender a utilizar este tipo de magia. Quién sabe, quizás podamos tener algún tipo de spell nuevo o summonear criaturas nuevas utilizando las cosas que aprendamos de esta cultura. Tenemos muchísimos, pero muchísimos detalles de cómo funciona incluso este tipo de magia llamado Yukti. Como pueden ver, crean agua sólida solamente moviéndola, algo que podrá parecer mucho a Avatar de las Airbender. Utilizan el agua, pueden mover el agua con sus propias manos para poder después moldearla y crear lo que quieran más adelante. También tenemos la arquitectura de cómo será, por ejemplo, la parte que está más pegada hacia el mar. Recuérdense que van a haber 2 sitios donde se podrán asentar los humanos junto con los nagas. Esta sería la parte que está más cerca del mar, mientras que esta sería la parte que está más hacia las montañas. En los templos de las montañas podríamos llegar a encontrarnos de repente arquitectura muy similar a esta que se encuentra en la parte de arriba. También, bueno, tenemos muchas decoraciones. Vemos que Zipsoft ha metido mucho detalle hasta el fondo en esta zona. Pero hay ciertas cosas que van mucho más allá del lore que me gustaría comentarles a ustedes. Una de las cosas más interesantes es que esta isla, a pesar de que no teníamos un nombre antes para Marapur, ha sido mencionado múltiples veces en el lore. Esta isla es de donde provienen las Asuras. Las Asuras fueron finalmente exiliadas de esta isla en la cual habitan las Nagas y constantemente buscan regresar a ella, lo cual nos da a entender, al hablarse de esto, de que constantemente las Asuras intentan regresar hasta esta isla, nos da a entender que van a haber raids dentro de esta isla, raids hechas por Asuras que constantemente estarán buscando invadir toda la isla, y muy probablemente tengamos que ayudar a nuestros nuevos aliados, a las Nagas que son amables con los seres humanos. Tendremos que ayudarlas para evitar que las Asuras vuelvan para destruirlo todo. Otras cosas que son muy importantes, y me gusta mucho que Zipsoft haga esto en los teasers, esperemos que pase así con los siguientes, ponen los puntos claves más importantes. Vamos a leerlos. Los Discoverers van a estar muy felices de saber que la 20ª área es Marapur, por lo cual por fin podremos tener el outfit completo. También las personas que quieran llegar a Marapur tendrán la posibilidad de acceder a ella. Una vez ahí, serán requeridos para quests y peleas contra minibosses y un boss final. El nivel de dificultad es similar, y esto es para toda la isla. El nivel de dificultad es similar al Palacio de las Asuras, al Santuario de los Leons y también a Lower Roshamul, lo cual indica que no es necesariamente una zona fácil, pero que ya a partir de cierto nivel pasa a ser algo un poco más trivial. Marapur es una zona única y exclusivamente para jugadores premium. Además, los tibianos que quieran vivir en Marapur serán capaces de vivir en 2 asentamientos que están ahí. Uno que se llama Silvertide, que queda en la parte costera, mientras que el otro se llama Moonfall, quedará en la parte de la montaña. Nosotros podremos habitar cualquiera de estos 2 asentamientos, o bien Moonfall o Silvertide, y también tendremos 3 nuevas casas y una guildhall en total en toda la isla, lo cual está bastante bien. Además de esto, nosotros
podremos obtener en esta isla el chance de recibir una nueva montura, nuevos achievements y nuevos objetos decorativos. Las nagas además tienen un arsenal de objetos que eventualmente podremos incluso nosotros utilizar. Objetos, por ejemplo, de armadura, de equipamiento. Esto todavía no ha sido descrito y será descrito en un siguiente teaser. Así que me parece, honestamente, que está muy bien. Ahora, ¿qué es el siguiente teaser? El siguiente teaser se traduce a funciones de convivencia. ¿Qué funciones se lanzarán en la actualización de verano que harán tu vida tibiana que sea más fácil? Obviamente eso se referirá más que todo a funciones de por ejemplo, el cliente, o funciones directamente de cómo funcionan, por ejemplo, o las hotkeys o los spells o distintas cosas. Estoy seguro que el siguiente teaser va a ser muy interesante para las personas que les gusta optimizar y que quieren que su vida tibiana sea un poquito más sencilla y no tener que estar utilizando todo el teclado con media mano. Así que no se preocupen, estaremos también pendientes de eso. Las criaturas, recuerden, son increíbles. A mí me parece que los sprites son muy únicos. Tenemos al Parder, tenemos al Makara y tenemos al Foamstalker. Y por supuesto también es un gusto tener a una ciudad nueva que podamos juntos explorar y ver qué secretos guarda. Más allá de esto, en el foro lo único que ha comentado Rejana es agradeciéndole a todo el mundo por los comentarios hasta el momento. Mucha gente parece estar muy contento con este update, yo me incluyo en este grupo, y nos reafirma que sí, efectivamente es la 20ª zona que estamos esperando. Adicionalmente nos dice que en los siguientes teasers va a haber contenido para gente de mayor nivel, así que esperemos contenido para gente de nivel 600, 700, probablemente incluso hasta 800, pero que todavía no ha sido develado y que lo veremos en los siguientes teasers. Hablando de los teasers, también nos reafirma que veremos de 1 a 2 teasers por semana, así que tenemos que esperar hasta la semana que viene para ver el siguiente teaser. También nos dice que primero va a ser un test server privado y que posteriormente va a ser un test server abierto, como siempre ha sido hasta ahora. Recuerden, chicos, muy importante también, en la página de Tibia, en la sección principal, nos dice que el backup para el test server ya lo van a hacer. El backup para el test server va a ser el día 7 de junio. A las 10 de la mañana. Así que, chicos, desde el día 6 de junio lleven en sus backpacks todo lo que quieran llevar, o en su DP también en su defecto, todo lo que quieran llevar para el test server. Recuerden que ahí les van a dar pociones, dinero, etcétera, lo que ustedes necesiten, pero lleven con ustedes por lo menos el equipamiento necesario. Recuerden también que la forja va a estar completa y absolutamente desactivada durante el test server, así que lleven con ustedes todo lo que necesiten. Chicos, muchísimas gracias, espero de verdad que les haya gustado muchísimo este teaser. Yo estoy sumamente emocionado, pero sumamente emocionado por ello. Así que bueno, solamente nos quedará esperar. Nos veremos, por supuesto, claro que sí, en Twitch para poder streamear toda esta isla y descubrir hasta lo último del test server. Chicos, los quiero mucho, nos veremos en una próxima ocasión. Yo soy Omirius, bye.